Damas y caballeros, muy buenas tardes. Con gran sentido de compromiso, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que hoy nos encuentra para ser partícipes de la Conferencia Magistral Migración Internacional, Derechos Humanos y Política Global en el marco del Seminario 2 Globalización, Derechos Humanos y Migraciones Internacionales. Saludamos con especial deferencia a las principales autoridades que nos acompañan en este evento. El doctor Wilfredo Lozano, quien es director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. José Rafael Espaillat, embajador y rector del Instituto de Educación Superior especializado en formación diplomática y consular, INESDIC. Chandray Esteves Zorrilla, viceministra para la Seguridad y Prevención de los Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía. Julián Mateo, viceministro para Inspecciones del Ministerio de Trabajo. Dani Sánchez, viceministra de Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar del Ministerio de la Mujer. Coronel Manuel Carrasco, encargado de interdicción migratoria de la Dirección General de Migración. Mildred Martínez, directora de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales de la ONE. Paxis Paulino, director de Desarrollo Territorial y Supervisión en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Extensivo a los docentes, estudiantes de la Maestría en Políticas Migratorias y Desarrollo en el Caribe, una iniciativa académica del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, desarrollada también con el valioso apoyo de la Universidad Iberoamericana UNIBE y el respaldo académico del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDIC, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de República Dominicana, FLACSO, y el Banco Mundial, a quienes saludamos a través de sus representantes, quienes nos honran con su compañía en esta tarde. Asimismo, queremos saludar a los representantes diplomáticos, las instituciones gubernamentales, los organismos internacionales, la sociedad civil y también a quienes se conectan con nosotros a través de la virtualidad. A cada uno de ustedes, la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. Para continuar, tengo el honor de invitar al embajador rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, José Rafael Espaillat, quien será encargado de ofrecer las palabras en representación de las instituciones coordinadores de la maestría. Les recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Hago mías las salutaciones dadas por la maestra de ceremonia, a fin de que podamos avanzar en la agenda del día de hoy. Para mí es un privilegio haber sido considerado en nuestra institución para dar las gracias en nombre de todas las instituciones involucradas, porque cada una de ellas tuvo su rol muy particular en este programa de estudio y tiene sus áreas de experticio bastante destacada en el sistema de educación superior de nuestro país y de consultoría y de estudio de asuntos sociales. Esta maestría de política migratoria y desarrollo en el Caribe, en este momento estamos frente a los estudiantes, tengo entendido, de la segunda cohorte, los cuales son 35. Yo me imagino que ustedes entraron alrededor de 40 y algo, y la deserción ha estado alrededor de un 10%, de un 20%, lo cual es bastante aceptable para este tipo de programas de estudio. Vuelvo y digo, desconozco cuánto entraron, pero calculando el promedio, que normalmente es de 45 estudiantes, pues ustedes están alrededor de un 15% de deserción. Por igual es un privilegio estar con ustedes y ser, digamos que,
también anfitrión, en cierta forma, en el contexto de todas las instituciones que componemos este programa, de nuestro charlista del día de hoy, Fernando Ferrán, el cual estará dando esta conferencia, Colonización y Derechos Humanos y Migración Internacional, como segundo seminario de esta segunda cohorte. Esta maestría en políticas migratorias y desarrollo en el Caribe es fruto de una unión estratégica entre diversas instituciones nacionales e internacionales comprometidas con el análisis, la formulación de políticas públicas y la formación académica en torno a la migración y el desarrollo regional. El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana lidera este esfuerzo desde su rol como órgano técnico del Estado especializado en el análisis, diseño y promoción de estudios migratorios. Su enfoque basado en evidencia y su compromiso con la investigación aplicada fortalecen los cimientos académicos y prácticos de este programa. Por su parte, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, República Dominicana, aporta su amplia experiencia en investigación social y formación de alto nivel en ciencias sociales, ya que promueve la enseñanza a través de cursos de posgrado, la investigación y la cooperación técnica, en donde conecta la academia y el mundo de las ciencias y de las políticas públicas. Su enfoque regional e interdisciplinario es clave para comprender los fenómenos migratorios desde una perspectiva integral, crítica y contextualizada. La Universidad Iberoamericana, UNIBE, se suma como institución académica de referencia en la formación profesional, en la investigación y el compromiso social. Su participación asegura la excelencia académica y el desarrollo de competencias orientadas a la transformación social desde el conocimiento. El Instituto de Educación Superior, Información Diplomática y Consular, INESTI, órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, complementa este esfuerzo desde la dimensión internacional, aportando la visión diplomática y la formación especializada en relaciones exteriores que requieren una gestión migratoria coherente con los compromisos internacionales y las dinámicas regionales. Finalmente, muy importante, el órgano financiador de esta iniciativa, de esta interesante y oportuna iniciativa, el Banco Mundial, que apoya este programa como parte de su misión de fomentar el desarrollo sostenible. Su experiencia en financiamiento de proyectos de desarrollo, así como un asesoramiento técnico y análisis de políticas públicas, es fundamental para vincular la migración con los objetivos de desarrollo de la región del Caribe. Esta maestría representa una apuesta por el conocimiento, la cooperación y la acción transformadora. Juntos hacemos posible un espacio de formación riguroso, inclusivo y comprometido con los desafíos y oportunidades que la migración representa para el desarrollo de nuestra región. Esto es todo cuanto tengo que decirles, deseándole a todos muy buena suerte. Sé que están ya en la recta final de su programa de estudio y que todos completen todos los requisitos y puedan ser entes de diseminación de todo lo aprendido. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del embajador rector del INESDIC, José Rafael Espaillat, en representación de las instituciones coordinadoras de la Maestría en Políticas Migratorias y Desarrollo en el Caribe. De inmediato escucharemos las palabras de la coordinadora académica de la Maestría y encargada de la Escuela Nacional de Migración del Departamento Docente del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, la maestra Elba Franco. Muy buenas noches. Me complace enormemente saludar a las autoridades aquí presentes, representantes de la academia, investigadores, instituciones públicas, sociedad civil, representantes de organismos internacionales, doctor Fernando Ferrán, conferencista principal, doctora Aida Martínez, profesora invitada, maestro Carlos Morel, docente titular de esta asignatura, maestrandos, maestrandas,
amigos y amigas. Con mucha satisfacción asistimos al segundo seminario presencial Globalización, Derechos Humanos y Migración Internacional, correspondiente, como ya han oído del señor rector, a la segunda cohorte de la Maestría en Políticas Migratorias y Desarrollo en el Caribe. Estos seminarios, como es del conocimiento de quienes nos han venido acompañando en estos casi 16 meses de trabajos académicos sin descanso, constituye la parte presencial de la modalidad semipresencial de esta maestría. De manera que el Instituto Nacional de Migración, a través de la Escuela Nacional de Migración, ha unado esfuerzo con la Universidad Iberoamericana, UNIBE, con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDIT, para articular un nuevo estilo de formación en la región donde convergen tanto en el diseño como en la implementación los aportes de prestigiosas entidades académicas y destacados docentes nacionales e internacionales que han garantizado una participación de calidad y han fungido como corresponsables y colaboradores del programa de la generación de los conocimientos. Igualmente, se han utilizado instrumentos pedagógicos que han permitido romper esquemas, abrirse a nuevas interpretaciones de la realidad y buscar alternativas de soluciones que respondan a un contexto donde se registran cambios en un mundo en permanente interconexión, a una velocidad nunca imaginada, y donde los medios de comunicación vienen ocupando espacios que inciden tanto en transformar como en jerarquizar posiciones y prioridades. Hoy nos encontramos frente al segundo de los 3 momentos presenciales de este grupo de estudiantes, donde inicialmente presentaron sus investigaciones y trabajos sobre la migración y el desarrollo, quedando pendiente a este grupo el tercer y último seminario sobre experiencias de regularización migratoria. Iniciamos este segundo seminario con la conferencia magistral que dictará en breve el doctor Fernando Ferrán, a quien damos las gracias por su invaluable colaboración. A partir de mañana, esta promoción de maestrandos y maestrandas presentarán sus trabajos en los siguientes temas. Y quiero la atención debida con relación a estos importantes temas que estos estudiantes estarán presentando. Uno de ellos, estrategia para la implementación del programa de habitantes fronterizos en la provincia Pedernales. Otro, derechos políticos de personas inmigrantes en República Dominicana. Un tercero, sistema de aplicación para asilo en República Dominicana. Intervención para los nacionales venezolanos. Derechos laborales e inmigración. Acceso a la protección social desde una mirada de la seguridad social. Derechos culturales de personas inmigrantes. Intercambio cultural y de afirmación de expresiones culturales de migrantes a través de ferias. Y por último, y no por eso menos importante, un trabajo orientado al desarrollo de una base de datos para medir y prevenir la trata de personas. Por sus títulos, como pueden notar, el tema de los derechos humanos es una constante en cada trabajo, desde los enfoques particulares que se recrean en las diferentes corrientes de pensamiento científico. Esto así, en el entendido
de que esta maestría no solamente debe fomentar el desarrollo intelectual, las habilidades y las destrezas, sino también el juicio crítico e incorporar nuevos enfoques y ponerlo al servicio de la explicación de la realidad migratoria y la construcción de propuestas de soluciones ante los retos que se derivan de esta. La gran mayoría de los países de la región, como es sabido por todos, reconocen los derechos humanos como normas básicas que deben regir todos los actos de la sociedad. Existen instituciones con funciones específicas relativas al diseño e implementación de planes, programas y procedimientos sobre los temas de migración, desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos. Sin embargo, estos diferentes espacios requieren desempeñarse desde una perspectiva sistémica que garantice la correspondencia y complementariedad de las lógicas política, administrativa y técnica. Además, las explicaciones sobre el tema deben corresponderse con la complejidad migratoria en permanente cambio. No hay duda de que avanzamos hacia la meta de formar un equipo de profesionales calificados en los procesos de creación, implementación y evaluación de políticas migratorias, de manera que se alcancen estándares efectivos de ordenamiento y regulación migratoria en consonancia con los objetivos de desarrollo y el fortalecimiento en nuestra región de un Estado de Derecho, en particular en nuestra región del Caribe. Termino mis palabras con mucho agradecimiento porque realmente es un gran honor tenerles a todos y todas ustedes aquí. Y es sobre todo un gran triunfo, porque si le digo, señor rector, de la totalidad de estudiantes que ingresó en este grupo, solo uno no está presente. O sea que nosotros tenemos una permanencia que sobrepasa todos los estándares de los diferentes grupos de maestría. Aquí tenemos estudiantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Venezuela y República Dominicana. Para todos ustedes, yo quiero un muy caluroso y fuerte aplauso y les felicito por los logros hasta ahora alcanzados. Muchas gracias. Así es, valoramos y felicitamos la entrega y el compromiso de los estudiantes de esta maestría. Agradecemos a la maestra Elba Franco por sus palabras. A continuación, tengo el honor de invitar al doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, quien tendrá a su cargo leer la semblanza de nuestro invitado especial de esta noche. El doctor Lozano nos presentará la trayectoria del investigador, filósofo, antropólogo y académico con estudios en sociología que nos acompaña en esta ocasión. Recibamos al doctor Wilfredo Lozano con un cordial aplauso. Buenas noches. No se asusten, todos estos papeles no los voy a leer. Aunque el currículum de Fernando es más o menos así. Cuando a la hora de organizar el acto, yo como un muchachito le dije a Elba, no, yo tengo que presentar a Fernando. Para mí es realmente un gran honor y un verdadero placer el hoy presentar a Fernando. No habíamos tenido la oportunidad de invitarle a participar en la experiencia de la maestría, pero estamos cumpliendo aquí un deseo desde hace mucho tiempo.
cuando decidimos armar este programa, como dice Elba, al final de cada trimestre, o cada cuatrimestre, no me acuerdo bien cómo es la cosa, se planea organizar un seminario internacional donde los estudiantes tienen la oportunidad de intercambiar con notables académicos invitados, la mayoría de ellos extranjeros, los temas que han discutido durante ese periodo en un plano realmente de mucha competitividad, más que competitividad, competencia intelectual. En ese ejercicio, por nuestras aulas han pasado los grandes académicos expertos en el tema migratorio en la región, como Alejandro Portes, Raúl Delgado Báez, Jorge Durán, Humberto García, Jorge Duani. Pero yo tenía la inconformidad de que no habíamos invitado a un experto de igual calibre, pero del plano local. Y esa es la idea de por qué invitamos hoy a Fernando. Era un poco feo para la maestría que vinieran tantas personas notables y no tuviéramos un notable nuestro que participara a igual título en ese ejercicio. Fernando tiene una larga tradición intelectual. A mí me ha tocado en muchas ocasiones trabajar de cerca con él en el plano docente, en el plano académico. Puedo dar fe de la rigurosidad, de la erudición de Fernando y de esa cualidad rara que algunos científicos sociales tienen. La mayoría de los científicos sociales son unos perfectos ignorantes en todo lo que tiene que ver con la cultura. Se dedican a trabajar el desarrollo, las finanzas, las clases sociales, pero no son personas cultas. Ese es un tema interesante que pasa en el mundo entero. Hay un nivel de especialización tan grande que no da tiempo para que los científicos sociales conserven la tradición humanista que heredamos del Renacimiento. Fernando es una excepción en ese sentido. Fernando es una persona que tiene una formación plural, estudió sociología en Europa, estudió antropología en Estados Unidos y volvió a Europa y estudió un doctorado en Frankfurt en filosofía. Entonces es una formación cultural humanista, pero a la vez es una persona con una experiencia académica sumamente diversa. Por ejemplo, ya casi los científicos sociales no van al campo. Los buenos científicos sociales van al campo. No conozco un solo sociólogo bueno o un solo antropólogo bueno que se haya formado solo con el trabajo de gabinete. Pues Fernando es una persona que viene de trabajar con tabaqueros desde hace una cantidad de años que no se lo voy a recordar. Y ha escrito uno de los libros más interesantes e importantes, es una referencia fundamental para entender la lógica del mundo campesino en este país, que se llama Tabaco y Sociedad. Pero a su vez Fernando, que es un gran conocedor del mundo del cañaveral, y no de manera teórica. Fernando ha cortado caña, ha estado trabajando en los batelles, etc. Entonces estamos en presencia de una persona de una experiencia inigualable, pero a su vez es un filósofo practicante y muchos de sus libros así lo atestiguan. Pues a nosotros acá en la maestría se nos ocurrió invitar a Fernando a que comparta con nosotros una serie de reflexiones en torno a esta coyuntura, a la coyuntura migratoria mundial, a su particular enfoque de la problemática migratoria, donde el tema naturalmente de la regularidad, de la irregularidad, de los derechos, está a la orden del día. Además de esto, Fernando tiene una gran experiencia, y con esto termino, en el plano universitario, porque ha desempeñado diversas funciones directivas en el plano de la investigación, en el plano de la gerencia universitaria. Entonces,
¿Quién, sino él, con esa larga experiencia, puede pasar a representar lo que es la Academia Dominicana en materia de ciencias sociales en este campo sinuoso que es el de las migraciones? Entonces, reitero el entusiasmo y de alguna manera la gran satisfacción que sentimos de que Fernando aceptara la invitación a compartir con nosotros hoy un poco de tiempo y que nos permita escuchar sus reflexiones en este terreno. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos al doctor Wilfredo Lozano por dar a conocer esta importante semblanza, las informaciones principales sobre el doctor Fernando Ferrán. Sin más preámbulos, me complace invitarle a compartir su disertación Migración Internacional, Derechos Humanos y Política Global al doctor Fernando Ferrán. Fíjense, yo les podría resumir absolutamente todo lo que voy a decir en 2 minutos, pero me dijeron que hablara por lo menos 20, 40 minutos. Entonces voy a bla, bla, bla. Y voy a empezar por el principio. Antes de iniciar, quisiera agradecer la invitación de presentarme hoy ante ustedes. Pero se los advierto, en eso soy absolutamente sincero. Tremenda metida de pata de quien me precedió en este micrófono al pensar en mí. Porque yo no soy ni especialista ni en lo que les voy a hablar. Si me siguen en lo que voy a decirles, verán que uso el sentido común para articular algo que sea comprensible primero y eventualmente útil. De manera que al hablarles voy a enfrentarme o a tratar de decirles algo sobre ese rompecabezas que son los flujos migratorios. No el dominicano, también el dominicano, pero lo voy a ver en el contexto de la historia universal. Con la premura con que me exculpo de estar aquí hablando de algo de lo cual cualquiera de ustedes, probablemente los estudiantes y el profesor saben 2 o 3 veces más que yo de todo lo que van a decir, de todo lo que van a oírme decir. Pero paso a exponerle. Voy a decirles brevemente fuera de cámara, así que no me muevas eso, no va a ser que me quede yo aquí hablando sin saber de qué. Lo que voy a hacer, y después sí voy a empezar a leer los 4 pasitos que tengo escritos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Sencillo. 1 y 2. Yo voy a describir, perdóneme que yo no puedo gritar desde que me dieron químico como gigante. Yo voy a tratar de describirles un poco lo que es
el problema migratorio contemporáneo, y después de una cierta descripción, como un pintor que hace y tira trazos en un lienzo, yo voy a dar un paso más y viva este pedacito de ser humano que tenemos aquí, y voy a tratar de decirles algo que nadie, ni mi abuela, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni Cristóbal Colón van a poder poner en duda. Es un axioma sobre el fenómeno migratorio contemporáneo. Ahí se va a enredar un poquito la pita, incluso yo se los voy a leer. Gracias. Yo se los voy a leer. Pueden levantar la mano si no entienden nada, es privilegio de ustedes, y yo trataré de explicárselo sin tanta mojiganga y tanto prurito de lo universal, lo particular y lo singular de los países o de los estados-nación. Entonces, eso dicho, ¿cómo lo voy a hacer? Yo les dije 1 y 2. 1, una descripción. 2, un cierto concepto. Y al final, y ahí es donde la puerca retuerce el rabo, les voy a hacer una sola pregunta. Y ojalá que ustedes aquí o en el transcurso de los meses y días la quieran responder. Si no lo hacen, no pasa nada, ¿eh? Pero si lo hacen, quizás cambien lo que yo llamo, y lo voy a mencionar, la endogamia cultural a la que nos lleva el nacionalismo contemporáneo. Vuelvo a mi papelito, pero ya ustedes saben lo que yo voy a hacer. Les voy a describir una realidad, voy a tratar de concebir algo que nos permita hacer planes de acción, pero razonables, conducentes al ritmo de la historia universal, y que no se evite la endogamia cultural. Esa, lo voy a decir más adelante, que nos lleva al siglo XIX, XVIII y XVII con los imperios coloniales, guerreando los unos con los otros, que nos lleva más atrás al mundo de los señoritos, los bufones en los feudos, los unos aislados de los otros, o que nos lleva ridículamente, y me perdonan que lo diga como ridículamente, mucho, mucho más atrás en la historia de la humanidad, a las cavernas que acogieron a las bandas familiares cuando no tenían otro techo más que el de la montaña. No hay vuelta atrás en la historia, esa es mi tesis. Las migraciones son altamente positivas bajo ciertas condiciones o nos vamos a esterilizar en un proceso de endogamia cultural. No voy a dar más introducciones de cómo lo voy a hacer. Voy a empezar a hacer esa pequeña descripción. Si tú quieres, a ver si yo más o menos me vuelvo a situar en esta mojiganga que tengo aquí. Voy a hablarle, yo siempre divido casi todo en 4 momentos lógicos de exposición. Voy al primero, es quién es el actor primordial, no el único, pero el primordial hoy día en el mundo de la migración. El inmigrante. No es el único. Pero si esto fuera es a él a que le van las luces. Yo voy a decirles, o les voy a hablar de 4 tipos, quizás haya más, pero a mí se me escapan, en mi lupa se me escaparon, tú me corriges con gusto, 4 tipos de inmigrantes, categorías de inmigrantes hoy día. La primera, la segunda, tercera y la cuarta. La primera, para que lo vean rápido, el invasor. El segundo, el deseado, el querido, el apetecido, díganle como quieran. El tolerado y claro, el otro. ¿Quién es el otro? Que es donde la puerca retuerce el rabo, el intruso.
el intruso. El inmigrante invasor es aquel que irrumpe por la fuerza en un país, que asedia por motivos geopolíticos, económicos y o militares a otro territorio. Si quieren un ejemplo típico, clásico de eso, acuérdense de la historia. Los bárbaros euroasiáticos. ¿Se acuerdan ustedes de los bárbaros invadiendo el Imperio Romano? Esos bárbaros. Bárbaros, del verbo bárbaro. Aquí se usa mucho el término de los bárbaros, los bonitos y los feos, pero estamos hablando de la historia universal. ¿Cuál es el problema de estos señores? Que traspasan las fronteras por la fuerza, se imponen y a largo plazo, acuérdense de los euroasiáticos, terminan siendo los civilizados, ¿cómo es? El grupo humano más civilizado hoy día en Europa son los descendientes de aquellos salvajes, de aquellos bárbaros. ¿Estamos claros? Al principio es conflictiva la situación, porque es alguien que viene y me quiere sacar de mi territorio, me quiere imponer sus reglas del juego. Al inicio, digo, es una situación violenta. A largo plazo, al final de la historia, esos señores terminan siendo los civilizados de Europa hoy día. ¿Me equivoco? Los bárbaros que tumban el Imperio Romano terminan siendo los grandes civilizados de la Europa de hoy día. Ese modelo es traumático al inicio, pero no necesariamente en su desenlace histórico al mucho tiempo. ¿Y por qué eso es posible? Y aquí es donde, este es el kit de este invasor. Esto es posible porque los vencidos fueron capaces de aculturar al invasor. Lo mismo que le pasó a los griegos con los romanos. Los romanos se meten en las ciudades-estado griegas. Pierden los griegos. Los romanos se imponen, pero los griegos los hacen filosofar, derechos, bla, bla, bla. Igualito que a estos europeos de hoy día los educaron en el camino. El kit está en que el perdedor, el invadido, llega a civilizar. No sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si lo llevan al trópico, se queman. Se queman. Porque si dice a los vecinos bárbaros que mira lo que sucedió en los países. Eso no lo inventé yo. Los griegos perdieron, pero los romanos se hicieron griegos. Y los bárbaros se hicieron romanos. Y la historia está ahí. Entonces estaba hablando de los 4 tipos. Estaba el inmigrante invasor, el inmigrante deseado. ¿Quién es básicamente el inmigrante deseado? Es aquel que que ostenta alguna calificación de interés para la sociedad, una sociedad que lo necesita y lo recibe. Lo necesita porque sabe mucho. Einstein se va venga para Estados Unidos. ¿Me explico? O tiene money. Hasta Trump dice en estos días que, bueno, si usted tiene cuarto, usted sí puede venir. Lo ha dicho 2 o 3 veces insolentemente. O sea, este señor va a venir y tiene algo que es apetecido por la sociedad. O sabe algo, o tiene una profesión, o algo. Aquí es un negocio de ganar,
Porque yo necesito, vamos a suponer que sea Rockefeller, bueno, ya que están todos muertos, pero bueno, quien sea, que sea Musk y viene a colaborar conmigo en la universidad, pues bienvenido sea, porque por lo menos que traiga cuarto. ¿Me explico? Él se beneficia porque tiene donde refugiarse y yo. Entonces, es un ganar-ganar. Obvio, en ese modelo no hay el trauma del invasor que llega, da un golpe en la mesa, decapita a 2 o 3 y se queda. Es ganar, ganar. Gano porque me beneficio y él se beneficia porque tiene a dónde ir a aportar lo que tenga que aportar. El tercero es el inmigrante deseado, requerido. Es aquel que ostenta algo. No, perdón, este ya lo dije ya. El otro es el tolerado. El inmigrante tolerado. ¿Quién es ese señor? Es alguien que por motivos políticos o mayoritariamente económicos entra y o permanece en el país de acogida de manera documentada. El kit de la cosa va a ser que este no viene con dinero, no viene por la fuerza, pero es alguien que va a aportar, pero de forma documentada. No violentó el orden establecido. El cuarto, y aquí es donde la puerca retuerce el rabo, es el otro, como nosotros decimos de los otros. Es el otro, el inmigrante intruso. Ese es indocumentado. Llega sin papeles, acompañado de expectativas imaginarias de mejoría. Tiene o va a ejercer una presión demográfica que se añade a y que aporta penuria, hacinamiento y malquerencia en la sociedad en la que habita. Y por último, es alguien cargado de miseria, de pobreza. Pobreza material y cognoscitiva. Y eso hace que esté encadenado, yo no digo servil, pero encadenado laboralmente a aquellos trabajos que ya nadie quiere en esa sociedad. Este señor, el intruso, voy a hacer como mi abuelita, para poder pasar el papel de porra este. Evidentemente, al estar encadenado laboralmente por su ignorancia y su propia pobreza material, los motivos que lo impulsan a venir al país que sea no se pueden materializar. ¿Por qué? Porque en esa condición de indocumentado es sujeto de explotación de alguien que se beneficia de su generación de riqueza, pero una riqueza de la que él no se beneficia más allá de la subsistencia, porque en la sobreexplotación el que se beneficia es un tercero. Bueno, malo, bonito, feo, es un tercero. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ¿cómo decirlo? Fíjense una cosa que quiero darlo con un ejemplo que yo estoy seguro que ninguno, ni Luis, que está tan acucioso, ha visto. Cuando ese migrante intruso sale, o cualquiera de los otros, sale de su país, la motivación que tiene es individual, él. Fíjense la diversidad de motivos individuales que puede haber. Ustedes saben que dijeron oigan qué caballada, el 75% de los científicos de Estados Unidos, eso lo estoy improvisando, no
no me suba la mojiganga esa que no está. Yo vengo ahorita para allá. El 75% de los científicos, no gente de disciplinas sociales como un antropólogo, un sociólogo, un politólogo, un economista, sino científicos de física, matemáticas, ciencias duras en Estados Unidos del norte, que se quieren emigrar de Estados Unidos. Les roncan los mameyes, ¿verdad? El emigrante emigra por motivos legítimos, personales. Uno puede ser el hambre, otro puede ser que ya la ciencia, bajo ciertas políticas que se están desarrollando actualmente, ellos opinan que mejor se van fuera de Estados Unidos. Yo estoy hablando de los inmigrantes. El motivo, hay demasiado. Les he dado uno que es real, de hace 3 semanas salió la encuesta en el Wall Street Journal. 75% de científicos duros en Estados Unidos de investigación en las famosas universidades de Estados Unidos se quieren degaritar en la próxima yola posible para irse de ahí. ¿Verdad? Eso es la complejidad de razones por las cuales uno inmigra. Vuelvo a mis papeles. Déjame ver si nos ponemos tú y yo de acuerdo por dónde yo voy, por dónde tú vas. Entonces, me voy a valer de lo que tú tienes ahí. Esa contrariedad del motivo por el que yo me voy y la forma en que me introduzco en otra sociedad va a traer en definitiva el grave conflicto de lo particular y el derecho es universal para todos. No es para lo bonito o para lo feo. El derecho es para todos. Esa contrariedad es en la que yo voy a tratar ahora de fijarme. Específicamente, no en el migrante invasor, porque básicamente, a menos que yo me equivoco, aquí dicen que hay invasión, pero bueno, no hay un ejército que entra y copa la plaza. No hay tampoco, o sea, hay 75% en Estados Unidos de científicos que quieren aportar algo en otras, porque eso se resuelve. Yo quiero un profesional, lo contrato, lo traigo, lo llevo, lo que sea. El problema del documentado, ese no es problema. El problema es el que viene de intruso. Y es un problema muy serio, porque ese señor, yo no estoy preparado para decir, ella, como dirían, o como quieran decir. Pero bueno, todos esos que llegan, hombre y mujer, todos son causas de murmuro, de ira, de menosprecio, no de de toda la sociedad que lo recibe, pero sí de algunos. Y hay 3, me voy a limitar a decir 3 motivos que son, creo yo, bastante universales a la hora de ver por qué el fenómeno migratorio es tan espinoso hoy día, tan urticante, tan lo que ustedes quieran decir. 1, porque la mayoría de las veces la sociedad que recibe o acoge o tolera al intruso, entre ellos, consideran que son olvídense de la República Dominicana, son una carga para el fisco. ¿Por qué? Diablo, porque hay que pagarle la salud social a estos cabritos. Hay que pagar los médicos, las parturientas, la mojiganga, la divina. ¿Y quién paga eso? Bueno, sí, los viejitos pagamos también. Todos nosotros que pagamos. Es una carga por salud. La educación, y a ese, voy a hablar como un cubano, y a ese Fiñe, ¿quién lo metió aquí en el colegio? Pero hay que pagarle el colegio al Fiñe. ¿Y quién lo paga? Los contribuyentes. Una carga para el fisco.
Hay un segundo motivo Perdón, hay una cosa curiosa. Por lo menos los estudios que yo conozco, tratando de ser en la medida de lo posible, yo no soy imparcial, ¿eh? Pero en la medida en que puedo, sí. En la medida en que puedo ser imparcial, yo he leído unos 10, 15 estudios más o menos serios de universidades europeas, estadounidenses y sureñas, Chile, Brasil, pero Chile, Argentina, donde todos concluyen básicamente que estos señores no son una carga para el fisco. Primero, realizan labores que nosotros ya no hacemos. Trabajan más horas, tienen salarios más deprimidos porque están encadenados por esa ignorancia, ¿no? Mano de obra calificada, etc. Y en definitiva, estos señores tienen que aceptar lo que haya. No pueden exigir porque están en condiciones migratorias irregulares. ¿Me explico? Entonces, a pesar de que eso es así, a pesar de que sabemos que no hay vuelta atrás en la historia, ustedes se imaginan a un estudiante de Harvard, yo de Harvard no sé por qué, un prejuicio quizás mío, pero en Estados Unidos lavando platos o un dominicano cortando caña. Quizás haya que hacerlo, pero va a ser en una inducción forzosa. Porque mientras hay alguien que lo haga, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces, los estudios demuestran que hacen horarios más largos, peor remunerados, labores que otros no quieren. Entonces, ¿dónde está el problema? Y hacen menos uso de los recursos del Estado que los nacionales. Entonces, aparentemente, si yo he leído bien esos estudios, pues no es cierto que estén explotando el fisco sin contribuir. Entonces, contribuyen algunos y todos generan riqueza en el país. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Dónde que está el problema de fondo de esta gente? Que encima de esa acusación padecen dos motes más. Uno, son unos vándalos. ¿Por qué vándalos? Porque se roban el trabajo de los nacionales, de los lugareños, de los locales. Yo no puedo trabajar en mi tierra chica, en mi patria chica, ni en mi patria, porque apareció Juanito Pérez que está y me quitó el trabajo. Entonces se crea un clima emotivo, pasional de diablo. Y la puerca retuerce el rabo ¿dónde? Cuando tocamos el problema de la patria. Esos señores que llegan como si fueran invasores, pero no con armas, pero ocupan los puestos de trabajo en el mercado laboral y encima atentan contra la patria, porque tienen lenguas distintas, religiones distintas, tradiciones, costumbres, la monda. Si quieren le ponen el factor racial, el étnico, la monda. Ya no somos como antes porque somos más bonitos, más feos que antes. ¿Me van siguiendo en mi tontería? Bueno, entonces tenemos una realidad. Yo te he maltratado, pero te maltraté a ti con tu experimento, me maltraté a mí, pero sigo para adelante porque ya es cuestión de decir, bueno, en ese mundo, sea como yo lo describo, se le pueden poner números, nombres,
pero que más o menos creo que se resume así. ¿Cuál es el problema? El intruso. Por mí que vengan todos los Einstein y todos los Musk y todas las mojigangas, pero el intruso que abusa de mí en el mercado laboral, que me deja a mí dudando el futuro de mi patria, de mis tradiciones, de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Voy a ser muy grosero en lo que voy a decir, pero aquí hay estudiantes y es hora que aprendan. Yo lo escribí hace poco y todavía no me atrevo a decirlo. A veces se apela a los padres de la patria y en realidad a los padres de la patria se les manda 3 veces fuera de la patria. En el caso dominicano, para no irme más lejos, me perdonan si hay alguno que no conozca la historia patria dominicana, al padre de la patria lo mandaron para fuera los haitianos. Al padre de la patria, los independentistas lo mandaron fuera de la patria. Y al padre de la patria, los restauradores le dijeron bye bye. O sea que ese discurso ideológico de la nación, la patria, la inmortalidad del cangrejo, la Virgen de la Altagracia, todo eso es cierto y tiene valor. Pero cuando la pasión lo pisotea, se olvidan de la historia y de lo que en nombre de la patria se hace con los demás. Me perdonan si soy, porque me metí en el pantano y quizás no tenga derecho a eso. Pero bueno, más o menos les he tratado de describir dónde está el problema migratorio hoy día en la parte de abajo. ¿Qué es lo más hiriente, por lo menos a un cristiano? Eso de cristiano, a un cristiano como yo. Que la soga se rompe por lo más fuerte, por lo más débil. Los grandes pelean con el chiquitico, con los más vulnerables. Pero no quiero elaborar. Yo creo que con lo que ya ustedes se despertaron y sé que me están siguiendo. Ahora déjame ver cómo despierto a los de allá con mi bobería. Pero, Isidoro, voy bien, como le decía Fidel al Che. Eso para que se rían un poco, porque es que los espejuelos están muy malos y no veo si los de atrás me están siguiendo o no. Esas son viejas tácticas de docentes. Pero bueno, ¿cuál es el problema más, por lo menos para mí, más hiriente? En que hay unos intocables, funcionarios, autoridades nacionales, empresarios, etcétera, comerciantes, que por algo son intocables. Porque en la perrera ellos nunca van para la victoria. Eso tiene una consecuencia terrible, se las preveo. El que pelea con un chiquito, el día que pierda, se desacredita para siempre, por más publicidad que pague. Porque hasta el infeliz le ganó la pelea. Es un problema de tiempo. David termina rompiéndole los fondillos a Goliat. Quizá le dan 2 patadas por el fondillo antes a David, pero David termina ganándole a Goliat. Y ese día Goliat es el hazmerreír del barrio. Paso. Les he tratado de describir, me voy a tratar de tirar ahora en el problema difícil. ¿Cómo puedo, esto es una reflexión media filosófica mía, cómo puedo yo, ustedes, yo, cómo podemos pensar, concebir, entender este revoltillo, este rompecabezas, este enjambre de intereses
de todo tipo y de toda especie, y la necesidad de un orden para todos, no para algunos. No es para lo bonito, es para todos. ¿Cómo podemos concebirlo? Yo tengo Yo iba a volver al papel, pero ya, ¿verdad? Ya ni tú te acuerdas de eso, ni yo tampoco. Fíjense, está escrito, pero Elba, me perdona, esto no estaba previsto. Fíjense, yo tengo una forma de verlo. Se los voy a decir en términos lógicos, para que vean cómo la estructura, por la escalera por la cual uno sube a una cierta atalaya para tener una visión de conjunto, antes de tirarse a la piscina y empezar a trazar políticas particulares. Para que en buena lógica, matemática, simbólica, aristotélica, tomita, por lo menos las que yo conozco, algo sea más o menos verdadero, tiene que reunir a tres señores. Un señor singular, un particular y un universal. Entonces, ¿cuál es mi axioma? Ustedes van a ver, ya yo les di la clave, que yo lo divido en tres. Tiene envergadura en lo singular del país, tiene envergadura en la particularidad del país y tiene incidencia en la universalidad de las instituciones nacionales e internacionales. Si uno de esos tres señores falla, algo está cojo en el razonamiento, en el razonamiento. ¿Me explico? ¿Me van entendiendo o lo dejé hablando chino yo? Me perdona que más o menos se lo lea para respetar el esfuerzo que yo hice de escribir todo esto. Mira, en medio de la maraña de malquerencia suscitada por el fenómeno migratorio, debido a excepción de sociedades como la rusa, la china, la coreana y otras, que no tienen problema de intrusos, ni siquiera de flujos migratorios entrando en sus fronteras. ¿Por qué no, verdad? Si ustedes no saben, no me lo pregunten a mí. La solución del problema migratorio no es ni debe ser, está aquí, pero se me perdió. La solución no es ni debe ser la expulsión masiva e indiscriminada y tampoco la regularización sin control. Los dos extremos no son la solución. Lo repito, la solución no es ni debe ser la expulsión masiva e indiscriminada, ni la regularización sin control de legiones de inmigrantes fundamentalmente intrusos en los distintos estados-nación. Pero entonces, respetando ambos parámetros, ¿cómo concebir y vislumbrar un plan de acción para superar tantos inconvenientes, malquerencias y conflictos y problemas que generan los intrusos? En principio, digamos que las naciones necesitan una política salomónica, firme y responsable, que respete los derechos humanos y todos los demás, civiles, laborales, económicos, sin por ello sacrificar la legalidad ni la identidad nacional del país particular donde uno se inserta, donde se insertan esos inmigrantes. De esa necesidad surge un axioma migratorio. Recuerden que yo les dije que todo esto era para una idea, un axioma
que me permite entender qué sucede y cómo salir de este tollo. Y le dije que ese axioma, para que sea verdad irrefutable, tenía que reunir en sí mismo lo particular, lo singular y lo universal. Voy a eso. De esa necesidad surge un axioma migratorio inapelable en sus 3 ámbitos de incidencia. A la hora de encauzar, con S, no con Z, de encauzar los flujos migratorios contemporáneos. Este es el axioma. Si no me siguen, yo se los traduzco al castellano enseguida. Cada Estado-nación, primero, cada Estado-nación, puede ser Canadá, Chile, y cada Estado-nación tiene derecho pleno a establecer y aplicar sus leyes y regulaciones migratorias. Eso no se discute. Cada Estado-nación tiene una serie de leyes, reglamentos, normas, tiene pleno derecho de aplicarlos. Eso lo aceptan hasta los chinos de Bonao. Eso está fuera de dudas. Eso es lo singular. Cada país tiene su ordenamiento jurídico constitucional. Pero del verbo, ojo, no vale la política medalaganaria. Iba a decir que no vale ni siquiera aplicar la Constitución retroactivamente, pero no me voy a meter en camisa de 11 varas. Bastante tengo con este saco de la época en que yo usaba saco y corbata. Entonces, cada país tiene pleno derecho a tener su ordenamiento. Pero segundo, no, del verbo no, no imponiendo su propio orden institucional de forma antojadiza, en buen dominicano, me da la ganaria. ¿Por qué me da la ganaria? Si aplica su ordenamiento jurídico en contra de alguna realidad social de la cual ese Estado es cómplice y corresponsable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a Wilfredo, Willy, no sigas leyendo y préstame atención, por favor. Si yo me atreviera a decirle eso a Willy, pero yo lo mandé previamente a que se sentara ahí y que leyera su mensaje, yo soy responsable de esa realidad. Si yo he permitido que intrusos se establezcan en mi territorio nacional y lo he tolerado, por lo menos porque no he llevado a ninguno de ellos, no los he traducido a los tribunales. Yo soy corresponsable. Yo soy cómplice de esa realidad. Entonces yo no puedo medalaganariamente en mi ordenamiento jurídico contrariar la realidad de ese país de la cual yo soy el responsable. ¿Me explico? Esa es la particularidad de todas las sociedades. En todas las sociedades que más o menos yo conozco, hay esa corresponsabilidad del Estado, por conveniencia, por lo que sea. Pero hay seres humanos que encarnan el dolor. ¿Me van siguiendo? Yo tengo derecho singular, mío, no de mío, a tener mis propias leyes. Pero no puedo tener leyes en contra de una realidad que yo he. ¿Me entiendes? Yo puedo decir a lo más, bueno señora, a partir de hoy voy a ver cómo resuelve esta mojiganga y, ok.
Pero yo no puedo coger seres humanos. Voy a usar un ejemplo del cual yo creo que todos vamos a coincidir para no. Y porque está en el gueto de Varsovia, lo mando a quemarse. Oh, estaban ahí antes que tú y que... Me explico. Las particularidades de la sociedad tienen que estar reflejadas en vía de solución en el ordenamiento jurídico. Si no, es la arbitrariedad del poder el que pone reglas a su conveniencia. Pero entonces no son universales, caballo. Tendrá toda la fuerza pero no son universales. ¿De dónde viene la universalidad del derecho singular de cada Estado-nación? Del ordenamiento global por los clavos de Cristo. La humanidad no eres tú, no soy yo en mi feudo, no eres tú en el tuyo y el otro en el suyo. La universalidad viene por una especie, voy a decirlo así, no es la palabra, de un consenso internacional que yo puedo aceptar, que yo puedo denegar, porque ese es mi atributo. Pero si yo no lo acepto, lo que yo disponga no tiene viso de universal. Es bueno y válido en mi casa, pero mi vecino, ¿me explico? De manera que solamente, ese es mi axioma, lo voy a leer enseguida, bla, bla, que es una palabreja un poco más. Solamente reconociendo lo propio de ellos, sus particularidades, o sea, su historia, si ustedes quieren, tiene que buscar el aval del ordenamiento global para justificar lo que se vaya a hacer. ¿Me siguieron o los dejé bailando la conga por ahí? Bueno, lo voy a leer. Cada Estado-nación, primero, este es el axioma, tiene derecho pleno a establecer y aplicar sus leyes y regulaciones migratorias, laborales. Pero segundo, no imponiendo su propio orden institucional de forma antojadiza, es decir, en contra de la realidad socioeconómica de un aglomerado de migrantes intrusos e indeseables de cuya existencia y reproducción él es corresponsable. Sino que tercero, tiene que garantizar la universalidad normativa de su estamento institucional por medio del aval de un ordenamiento global compartido con otros Estados-naciones. Compartido, que contando con la libre adhesión a él de cada nación en particular, sea constitutivo de la integridad de cada Estado de Derecho a nivel nacional. Yo no puedo justificar en el presente, en los imperios, bueno, ya eso es harina de otro costal, en el presente nadie puede justificar su ordenamiento nacional, vamos a decirlo así, de espalda al ordenamiento internacional. Cojan los ejemplos y los podemos discutir uno a uno. Bueno, hasta ahí me siguieron. A partir de ahí, yo lo voy a saltar ya por brevedad para discutir con ustedes. A partir de ahí, uno puede con esa especie como de lupa o de brújula, uno puede ir al terreno de la acción, no de la pizarra de nosotros los profesores, sino a la piscina donde uno o nada o se hunde para ganarse la vida. Uno puede buscar cómo ligar el mercado laboral y el mercado migratorio, porque ahí es donde radica la mayoría de los problemas hoy día
en términos migratorios de los intrusos. Llegan, pero tienen que trabajar. Porque el intruso no es como aquel que tiene dinero y entonces te recibo porque tiene dinero y vas a hacer inversiones. El intruso viene con una mano adelante y la otra atrás. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo aquí les proponía, si alguien interesa, yo le mando esto después, les proponía 2 o 3 cosas que se pueden hacer en el mercado laboral, en la política migratoria y en el régimen de consecuencias a todos los niveles. Pero por motivos de no fastidiarlos más, los voy a saltar y voy a dejarlos con la pregunta para yo poderme irme de aquí en paz. La pregunta con la cual yo los quisiera dejar a ustedes en la imaginación, en el ánimo, en la voluntad, en la inteligencia, en el corazón, como lo haría mi señora, es la siguiente. ¿Qué harías tú? Dije tú para no decir ta, ni to, ni nada. ¿Qué harías tú? Eso es por ti. ¿Qué haría usted en términos de principio y fundamento para corregir o completar lo hasta aquí dicho y así evitar que cada país termine aislado en sí mismo, como si pudiéramos darle la marcha atrás al reloj de la historia y retrotraernos a los periodos ya idos de imperios coloniales y antagónicos peleando entre sí, o a la época feudal llena de señoritos y de bufones abusando de los siervos de la gleba, o al tiempo de las bandas familiares guarecidas en sus respectivas cavernas, y por tanto ser todos incapaces de lograr una normalización más sostenible y culturalmente más enriquecedora de la migración en los ámbitos tanto nacionales como internacionales. ¿Qué me sugieren ustedes? Denle vuelta a la cabulla. ¿Cómo evitar una involución histórico-cultural que nos lleve? Ustedes saben lo que es el agotamiento genético de una población. No solamente genético, sino cultural, institucional, axiológico. ¿Cómo evitar volver atrás en la historia? Así como los hijos del gran imperio no lavan los platos ni hacen de taxistas en Nueva York, así mismo no lo hacemos ni nosotros ni ninguna vez. ¿Qué hacer entonces para que las migraciones reguladas contribuyan al enriquecimiento? Sí, porque prima un víveres. Si no comemos, ¿a qué chuta? Prima un víveres. Pero también algo más. No todo es comer o tener dinero. Así pues, allanado el camino de todo el tiempo que llevo hablando, que ya ni sé cuánto es, para formular la pregunta migratoria crucial, le cedo la palabra a cada uno de ustedes en busca de mejores análisis conceptuales y de respuestas prácticas más funcionales que las mías, pero no sin antes desearles a los estudiantes aquí presentes éxitos en su formación y a todos decirles muchas gracias por su presencia
paciencia y atención. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernando Ferrán. Le invitamos a que permanezca en el podio. Y ahora vamos a interactuar con nuestros asistentes. Vamos a realizar 1 o 2 rondas de preguntas, 3 o 4, si el tiempo nos alcanza, con un tiempo de respuesta de unos 2 minutos, 2 a 3 minutos. ¿Quién tendría a su cargo la primera pregunta? Para el doctor Ferrán. Por aquí delante. No hay pregunta. Perdón. Sí, buenas noches, doctor. Primero felicitarle por la alocución y la presentación que usted ha tenido bien a dar. Coronel Carrasco, director de Control Migratorio de la Dirección General de Migración. En el idealismo mostrado en su presentación y basado en los puntos que usted recomienda, ¿cómo entonces podemos establecer la facultad estatal, ¿verdad?, en el ámbito global que usted nos da, viendo que esas facultades globales también van a depender de la realidad de cada uno de los países que componen ese mundo global para poder dar soluciones a este tema que estamos tocando en el día de hoy? Uno por uno. Vamos con la siguiente y vamos a responder por bloques. Siguiente pregunta. ¿Quién se anima? ¿No hay más preguntas? Allá detrás. Sí, buenas noches. Felicitarlo, maestro, por su buena disertación. Para usted, ¿quién induce la migración? Ya sea la parte económica de los pueblos, o de qué tipo de sector producen ese fenómeno social llamado migración. Vamos con la última pregunta de este primer bloque, allá atrás. Buenas. Bueno, una pregunta es en relación a lo que el profesor estaba diciendo sobre que ninguno de tanto las devoluciones o las expulsiones o deportaciones, o como le queramos llamar, es una solución, pero tampoco la regularización. ¿Cuál sería ese punto intermedio para tener una solución y que vaya desde ese punto humanista y en respecto de los derechos humanos? ¿Cuál sería ese punto intermedio para solventar esa situación? ¿Podemos responder estas 3 primeras preguntas? Voy a empezar por los últimos, que serán los primeros, ¿no? La solución yo esperaba que ustedes me la dieran a mí. Sí, o sea, yo estoy encasillado, yo estoy lleno de prejuicios, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Así que siga pensándolo usted, pero yo le diría lo siguiente: yo estoy de acuerdo con que hay que regularizar, pero no indiscriminadamente. Viene ahora ese feo con barba ahí, no, lo de barba no. O sea, usted tiene que me explico, o sea, hay que regularizar, pero no indiscriminadamente. Pasen todo, eso, pasen todo, no. Ahora, todos para afuera, espérate, porque ahí hay muchísimos criollos que están yendo para afuera. Usted me perdona si yo no estoy hablando ¿entiende? Las cosas como son. De los famosos del río de Jabón, ¿no? ¿Cómo es? Del masacre. Ahí masacraron muchos dominicanos. No todos los dominicanos hablan buen castellano. ¿Me explico? O sea,
Los extremos son disociadores. Entonces, en el medio, yo espero que ustedes den mejores soluciones que las que yo pueda aportar. De todas maneras, yo tengo una o dos ahí, pero es en la piscina que hay que tirarse, porque el problema es muy serio. O sea, bueno, yo creo que me entendió más o menos lo que dije, ¿no? O sea, ¿perdón? Se entendió, bueno. Lo segundo, me quedé yo en babia. Yo escribí algo, pero lo que dice mi mujer, lo que tú escribes ni tú lo entiendes. Si me hace la pregunta otra vez, lo agradezco, porque yo escribí instituciones individuales. ¿Sabes de qué? ¿Cuál fue la pregunta? Así que le pregunté que si eran sectores empresariales o que otros sectores sociales empujaban el fenómeno de la migración. Mire, yo he sido migrante y exiliado. Yo he sido de todo un poco para ganarme la vida. En última instancia, lo que lleva a los flujos migratorios son las necesidades no satisfechas que ellos tienen en sus lugares de origen. Puede haber otras razones. Yo me enamoré de Juanita y me fui para... Bueno, está bien. Pero eso no hace un flujo de enamorados a casa de Juanita ahora, ¿no? Pero básicamente los intereses son particulares. Por eso es uno tan inesperado como que el 75% de los científicos duros de Estados Unidos, en todos esos laboratorios de Columbia, ¿verdad?, se quieren ir. La verdad que yo creo que es un poco blando, porque primero vale un buen encontronazo con el gobierno, si están en desacuerdo con Trump, y después que se vayan. Pero no porque alguien en la Casa Blanca grite o lo que sea. Pero me explico. Los motivos son infinitos. Ahora, predomina el motivo económico. Entiéndase bien, donde yo vivo, no somos capaces de satisfacer nuestras expectativas de vida, a veces ni siquiera de subsistencia, y por tanto, presionado económicamente, me voy. Yo creo que eso es lo que predomina, por lo menos aquí en el Caribe, Centroamérica, etcétera, etcétera, y buena parte de Sudamérica. Pero hay infinidad de motivos. Pero básicamente económicos y algunos políticos, por motivos políticos que todos conocemos. La mayoría, creo yo, la mayoría de los venezolanos que están aquí en República Dominicana desde hace X años, tienen el problema económico, pero también tienen, así yo creo que se comprende. O sea, no hay una sola, es una amalgama, y por eso que es tan difícil de satisfacerlo todo. Y hace falta la universalidad de derechos que permita hacer o evitar que se haga. La pregunta suya, perdón, yo no la entendí. Aquella no me acordaba, la primera la entendí, la segunda no me acordé, la suya no la entendí. O sea que si me la formula con otras palabras o... No, le tomo la palabra entonces para, sí, con su alocución, tratar también de darme a entender. Basado en el idealismo mostrado en su presentación, usted hablaba del Estado-Nación y los derechos que tiene un Estado-Nación, establecer sus propias reglas, pero que no podían ser despegadas del contexto universal o del contexto internacional o global. Y el enfoque de mi pregunta va dada en que ese contexto está marcado por intereses de aquellos que asimismo se convierten en bloque para ellos querer establecer un marco normativo aplicable a todo. Pero todos son disímiles o son diferentes en cuanto a la situación de cada uno de estos. Entonces, basado en eso, entonces, ¿cuáles serían las soluciones dentro del idealismo? ¿Nos mantenemos en idealismo o entramos en realismo? Entendiendo
ese contexto de los diferentes intereses que tienen aquellos que componen el contexto y el marco internacional. Sí. Mira, yo creo que gobernar es cada cual tiene su definición. Yo soy medio aristotélico en eso. Gobernar cualquier país es hacer lo posible. Yo a nivel filosófico siempre he dicho que el pobre Kant, la paz perpetua, sí, paz perpetua, pero aquí, desde que Caín le rompió la cabeza a Abel, aquí estamos peleando. No es cierto. Entonces, ¿qué paz perpetua? Ni nada por el estilo. Ahora, tú agarras cualquier constitución, entre ellas la nuestra. ¿Cómo justifica su ordenamiento? Porque reconoce tal mojiganga y lo hace constitucional. Tal conferencia, tal pacto de trabajo, de migración, de derechos humanos, firmados en el ámbito últimamente de las Naciones Unidas, que no sirven para mucho, pero que están ahí, de las Naciones Unidas. Y el introducir esos elementos como parámetro conceptual de del propio ordenamiento institucional de la Constitución Dominicana lo hace universal. Porque se sobreentiende que no hay contradicción entre lo uno y lo otro, si ha sido aceptado. O sea, si las Naciones Unidas ahora dicen coma habichuela verde, y nosotros no queremos comerla, pues no la comemos. Pero si por la razón que sea, esos grupos o esas personas que se expresan acogen esa orden de comer habichuela verde, pues eso es lo que va. Y tú no puedes hacer nada en contrariedad, no contradicción. Tú puedes contradecir todo, contrariar ese ordenamiento internacional. Ese es el que te da, el que hace por vía de consecuencia lógica que lo que tú estás haciendo tenga un valor no solamente nacional, sino para otros también. No sé si me expliqué o me volví a enredar yo en palabras. Vete a la Constitución Dominicana. Todos los convenios internacionales, todos los convenios internacionales firmados por el Estado dominicano son parte de la Constitución Dominicana. Lo que no se haya firmado, no. Y cuando tú reclamas, vamos a suponer, tú reclamas A, porque está escrito en el párrafo, inciso, de tal, de Naciones Unidas, o de otro, ¿verdad? Es como si fuera dictado aquí abajo, no, allá al lado, en el Congreso Nacional. Tiene fuerza de ley constitucional dominicana. Eso es lo que hace que el derecho dominicano sea singularmente dominicano, es para dominicanos, pero se abre, respira el ambiente. Yo dije global para no repetir dos veces el mismo párrafo internacional. ¿Me explico ahora? Te dejé en babia. Dime que sí, porque si no... Sí, no, porque si no, ya no sé cómo más decirlo. Bueno, más o menos... Bueno, yo se los dije. El responsable de que hayan perdido buena parte de la noche conmigo hoy, allí fumé. Muchas gracias y buenas noches. Necesario regalarle otro fortísimo aplauso al doctor Fernando Ferrán por su magistral conferencia. Esperen. Ustedes ven cómo se ríen cuando yo me callo ahora. Espérense.
Gracias por su disertación, Migración Internacional, Derechos Humanos y Política Global. De inmediato, vamos a escuchar las palabras del profesor titular del Seminario Globalización, Derechos Humanos y Migraciones Internacionales de la Maestría en Políticas Migratorias y Desarrollo en el Caribe, licenciado en Derecho, docente, especialista en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Manchester e investigador social. Nos acompaña el profesor Carlos Morel Cantizano. Perdón, que fue como dijiste inmediatamente, yo me paré. Bueno, yo voy a ser breve. Yo siempre he dicho, y yo creo que hoy queda demostrado, el profesor dijo que él no sabía mucho, pero yo digo, nunca le creo a nadie que dice yo no sé jugar dominó. Y yo creo que tenemos un nuevo ejemplo de eso, de que el que dice que no sabe muchas veces es el que más sabe. Yo quiero hacer solamente 3 puntualizaciones que creo que traen mucho de lo que habló el doctor a el tema del Sistema Internacional de Derechos Humanos y su importancia con el tema de la migración, y hasta cierto punto entender un poco incluso algunas de las preocupaciones que salen en la pregunta. Yo quiero primero comenzar con una parte que salieron en las preguntas, pero quiero comenzar con una parte de la pregunta que hacía el doctor, y hablaba de por qué de no volver a ese aislamiento. Yo quiero tomarme un momento para recordar por qué no volver a ese aislamiento. Yo creo que nosotros, y no es que vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo con muchas precariedades, muchas cosas que no están bien, pero se nos olvida el privilegio que no es vivir en 1945. Se nos olvida el privilegio que no es vivir en 1918. Se nos olvida el privilegio que no es vivir en las interminables guerras imperialistas de Europa en el mundo entero. Porque era Europa, pero era en el mundo entero del siglo XIX. Se nos olvida lo que es vivir el apocalipsis que pasó los nativos americanos con la llegada de la colonización europea. Se nos olvida mucho de lo que era el mundo cuando existía ese aislamiento. Entonces yo creo que tenemos que acordarnos que esa pregunta que nos hace el profesor nos la hacemos por una razón. Queremos evitar, no por utilizarla en su significado original, pero su significado de hoy, ese retorno a la barbarie. Yo creo que por eso importa que hoy en día nos sentamos a pensar en cómo contestar esa pregunta. Ahora, respecto a la parte y al axioma tan interesante que nos dejó el doctor, tengo 2 puntualizaciones para mí muy importantes. La primera tiene que ver con eso que hablaba el doctor, de que no podemos, de que lógicamente, indudablemente, los países son soberanos, tienen la capacidad de poner las reglas migratorias que entienden. Y yo creo que aquí va un poco la preocupación, perdona, se me olvidó de Carrasco, eso no es un principio mágico. Ese principio existe porque los países tienen situaciones diferentes. Y al tener situaciones diferentes, tienen que tener la capacidad de determinar su política. Pero no lo puede hacer independiente de la realidad. Y la realidad es algo muy tramposo. Hay cosas que a veces creemos como idealistas que son más la realidad de lo que nosotros creemos. República Dominicana, y esta es la verdad, que si no asumimos, no podemos tener un debate genuino migratorio. Durante los últimos 100 años, casi 100 años, donde podemos entender que realmente ha habido mínimamente un desarrollo de una política migratoria en República Dominicana, el resultado no ha funcionado. El resultado no ha funcionado ni en controlar la migración, ni en asegurar los derechos de los migrantes. Simplemente no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Bueno, es una pregunta que no la podemos contestar ahora. Y es una pregunta que necesita
un debate honesto en República Dominicana de cómo contestar esa pregunta. Pero para comenzar a contestar esa pregunta tenemos que entender que cualquier regla, cual sea la regla de nuestro sistema, de nuestro sistema migratorio, no puede no responder a las realidades de la migración que existen fuera de la regla. Poner una ley, yo como profesor de Derecho siempre le digo a los estudiantes que a veces los abogados nos confundimos en creer que la ley y la realidad son lo mismo. La ley es un intento de manejar la realidad, pero no siempre lo logra. Y en ese sentido, no basta muchas veces con decir, por ejemplo, que tal cosa debe pasar porque lo dice la ley. Hay que preguntarse si es incluso posible que tal cosa pase dentro de la realidad socioeconómica que vivimos y dentro de las verdaderas realidades migratorias a las que se expone República Dominicana, que no dependen de lo que esté escrito en un pedazo de papel. En ese sentido, aprender, tener mejores capacidades de reflexionar, tanto como sociedad, pero también desde el punto de vista de la aplicación de la política migratoria. Si eso que hicimos hoy no funcionó, ¿qué vamos a hacer diferente mañana? Desarrollar esa capacidad es una emergencia que tenemos. La tenemos desde nosotros, los que somos un poco más idealistas con los temas de derechos humanos, pero la tienen también aquellos que enfrentan otros tipos de realidades y tienen otro tipo de función en este debate. Y finalmente, sobre el tema un poco nebuloso y del cual pudiéramos aquí durar horas hablando, pero yo voy a intentar de decirlo en un minuto, es el tema de qué importa el sistema internacional que tiene sus propios intereses, que tiene sus propias realidades, frente al principio importante de la soberanía en República Dominicana. Y aquí hay que entender que la soberanía a veces se confunde un poco. Me gustó mucho la palabra del doctor cuando hablaba sobre ese concepto de patria que a veces es idealizado, que no tiene que ver con cuál realmente fue el proceso de la construcción de patria en República Dominicana. Entonces el concepto de soberanía, que es un concepto que lo que realmente significa es la capacidad de un pueblo ser libre y definir sus reglas, a veces es reducido al concepto de patria, que es a la vez reducido. Entonces entendemos que hay una soberanía. Una soberanía es que República Dominicana, o no República Dominicana, que cualquier país diga, no tengo inmigrantes. Y esa es la soberanía. Pero no, la soberanía es un proceso de tomas de decisiones que responde y se comunica con el sistema global. República Dominicana no es soberana hacia sí misma. República Dominicana es soberana en relación con el sistema internacional en el cual actúa y en el cual se define. Entonces tenemos que entender que hablar de una regla internacional no necesariamente, no estoy diciendo que hay casos que no lo sea, pero no es automáticamente una relación de imposición, una relación de caída de la soberanía de República Dominicana. No, la soberanía de República Dominicana se comunica, existe en relación de ese sistema internacional. Entonces, el debate, la idea y la respuesta a la pregunta que nos da el profesor nos obliga a no caer en la trampa de creer que cualquier ley se puede aplicar, de creer que cualquier soberanía es la única soberanía y de entender que República Dominicana necesitamos un debate. Y cuando digo debate de múltiples bandos, digo debate de bandos que entiendan que no se trata de aniquilar al otro, que se trata de comunicar y existir con el otro urgentemente, porque muchos de los que están aquí lo conocen de lleno, mucho más que yo. Estamos frente a un tema migratorio complejo que no se va a resolver fácilmente. Muchas gracias.
Gracias al profesor Carlos Morel, titular del Seminario Globalización, Derechos Humanos y Migraciones Internacionales. Queremos anunciar que si alguna persona que se encuentra aquí con nosotros se le ha perdido la llave de su vehículo, hay una llave extraviada y se encuentra en la mesa atrás en el salón, al fondo del salón. Favor verificar que todos tengan la llave de su vehículo, ¿verdad? Y en caso de que a alguno le falte, pues tenemos una llave que se encuentra extraviada. Queremos agradecer sinceramente la presencia de cada una de las autoridades que en esta tarde-noche nos han acompañado, así como a los docentes, a los estudiantes de la Maestría en Políticas Migratorias y Desarrollo en el Caribe. Agradecer sinceramente porque lo ha permitido al Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, pero también a otras instituciones aliadas como UNIBE, como Flaxo RD, INESDIC y por supuesto el Banco Mundial. Extendemos también nuestro agradecimiento a todos los que nos acompañaron de manera presencial, pero también a través de la virtualidad. Les invitamos a que verifiquen las iniciativas y las formaciones a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Migración en República Dominicana y también, pues, a obtener todas las informaciones necesarias con relación al sector. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta conferencia magistral a través de esta segunda encuentro o seminario de globalización. Queremos que nos acompañen ya para finalizar, pues un brindis a cada uno de nuestros invitados, a ustedes por acompañarnos y solo nos resta desearles feliz resto de la noche. Gracias.